planteamiento hegeliano de la pena, como se pueden dar cuenta, pues no busca explicaciones a la pena más allá de las explicaciones sistémicas que arrojan las construcciones jurídicas con particular énfasis en la fuente normativa. De tal manera que mientras Kant encuentra que las penas tenían una base de derecho natural, un presupuesto que lo llevó a plantear lo que él mismo designó como imperativos categóricos. En Hegel, el fundamento de las penas no es otro que la base normativa, de tal manera que en su concepto de sociedad civil, como les decía, aparece la pena simplemente como una continuidad en una línea lógica donde es necesario remover una particularidad que pone en entredicho el Estado y con ello la vigencia de la norma a través de la cual pragmáticamente se hace vigente, se hace presente a la conciencia la vigencia misma del Estado. De tal manera que con una visión eminentemente matemática, fundamentalmente lo que planteo, lo que postula, es que la supresión del mal derivado de la comisión del delito, sea por acción, sea por omisión, no puede hacerse sino mediante otro mal que implica la afectación de los derechos fundamentales de la persona, pese a que no utilizaba la expresión propiamente tal de derechos fundamentales, sí la titularidad de derechos implicados en la ejecución de la pena. De tal manera que la pena sucede como la consecuencia lógica para reivindicar la secuencia suspendida de la vigencia de la norma y con ello de la vigencia del Estado. Desde este punto de vista, la concepción de la pena en Hegel no requiere ni de presupuestos morales ni de presupuestos éticos, sino de presupuestos eminentemente pragmáticos, donde la pena aparece como la necesidad de un recurso para suprimir un mal que ya se ha causado, es decir, es un mal. Hegel entiende que la pena en sí misma entraña un daño a los derechos de la persona que es castigada, puesto que en su concepción filosófica nadie per se desea la pena, lo cual marca una diferencia crucial con Kant. Kant o de la teoría kantiana se desprende fundamentalmente que si una persona ha adherido al contrato social, acepta no solamente los mandatos prohibitivos, sino que en el evento de quebrantarlos asume voluntariamente las consecuencias. Hegel planteó que esto era incluso, no era siquiera pensable, puesto que la pena en sí misma es un mal y que nadie sensatamente iba a desear males para sí mismo. De tal manera que en Hegel la pena es simplemente una intervención que hace el Estado para reivindicarse. Desde este punto de vista, la fundamentación de la teoría de la responsabilidad en Hegel no atiende a los mismos criterios que en cambio sí se verifican en Kant. En Kant queda claro que es un modelo de responsabilidad subjetiva, un modelo en donde se explica la responsabilidad y con ello la intervención punitiva sobre el presupuesto de la maldad interior que se manifiesta en términos de dolo, que se manifiesta en términos de culpa. En Hegel estas dos figuras no existen, es decir, para Hegel todos los delitos son dolosos y desde ese punto de vista no caben o no acierta a hacer un discernimiento en cuanto a la necesidad de una imputación, lo que nosotros llamaríamos una imputación subjetiva. En Hegel simplemente se hace la imputación de la consecuencia dado que eh, la persona que la va a soportar hizo algo o omitió algo que la justifica, simple y llanamente. Desde luego, en Hegel también aparece como un fundamento del sistema jurídico la libertad o más precisamente el libre albedrío, lo cual pareciera ser un presupuesto compartido con Kant. Sin embargo, hay una concepción muy diferente
del libre albedrío en Kant que en Hegel. En Kant, como les había dicho en su momento, se parte de la base de que las personas nacen libres porque el libre albedrío, la libertad, es un imperativo categórico que tiene fundamentación en un derecho natural, entendido este como un derecho superior, es decir, un derecho que no surge de la voluntad humana, sino de una situación suprahumana, una situación o una condición que se considera natural. No olviden, por favor, a ese respecto que hacemos una asociación entre el concepto de derecho natural de Cicerón y el concepto de derecho natural en Kant, que Kant, pues al fin y al cabo, tenía estaba precedido inmediatamente por todas las construcciones bastante elaboradas, por cierto, que se hicieron del derecho natural durante la época medieval, fundamentados esencialmente en la escolástica. En Hegel la situación es profundamente distinta. Se parte de la base de que cada integrante del Estado, digamos, el Estado se personifica en cada individuo y en tanto tal, él tiene ese vínculo específico con el Estado se manifiesta en unas obligaciones concretas que hay que cumplir dependiendo de las atribuciones que el mismo Estado le haga al interior de la sociedad. Es decir, unos están para trabajar en la agricultura, otros están para trabajar en la industria que para aquella época pues era, por lo menos en términos de macroeconomía y de producción a escala, pues era más o menos que incipiente. Eh, Otros están para las labores de docencia, otras personas están para el cuidado de la casa, que a veces se piensa como una actividad menor, pero realmente es una actividad social que resulta completamente necesaria, de tal manera que en la concepción hegeliana cada persona tiene lo que los sociólogos funcionalistas y estructural funcionalistas llamarían rol y pues lo único que pueden hacer, o mejor, las alternativas que se les ofrece es cumplirlas o no cumplirlas. La libertad en Hegel no consiste en la posibilidad que en cambio planteaba Kant de usted nace libre, en consecuencia usted elige qué hacer o qué no hacer, sino que en Hegel su misma idea de sociedad civil implica que la persona se hace libre en el ejercicio de sus derechos de manera positiva, sin hacerle daño a los demás, que ejercen en la sociedad. Es decir, mientras que en Kant la libertad o libre albedrío más precisamente es una condición ex ante, en Hegel la libertad o libre albedrío es una condición ex post. En otras palabras, según Kant, una persona nace libre. Según Hegel, una persona se hace libre en la medida que ejerza su asignación social de la manera como se tiene o la manera como la expectativa se ha desatado de conformidad con lo que la sociedad espera que la persona haga. Si la persona hace lo que le corresponde, satisface la expectativa de los demás y desde ese punto de vista no tiene por qué temer o no tiene por qué haber ninguna interdicción de la vigencia del Estado, ninguna interdicción de la vigencia de la norma y como consecuencia pues no hay tampoco la necesidad de negativizar sus derechos, precisamente porque lo que está haciendo es positivo y desde ese punto de vista lo que se espera es algo adicionalmente positivo porque como diríamos en matemáticas más por más da más, significando que el Estado, desde ese punto de vista, con respecto a las personas que cumplen con sus actividades adecuadas, pues lo que debe hacer es premiarlas, más no interrumpirlas o negarles sus derechos.